Hola, ¿cómo están? Buenos días aquí en Australia, buenas noches del otro lado. Los saluda Patty desde Australia. Una disculpa, aquí batallando con la tecnología como siempre. Voy a esperar a que se vayan conectando y que me puedan indicar si se escucha. No estoy segura si me escuchan. Eh, a ver, ¿me pueden decir si se escucha? Para no estar aquí hablando y esperar a que se vayan conectando. Ahí está, sí está. Gracias, gracias, gracias por avisar. Eh, pues bueno, estoy muy contenta. Ya saben que tenemos una misión muy grande de poder informar de que existen pues maneras de poder, si no curar, pero por lo menos eh, mejorar la sintomatología o poder revertir un poquito ese fenómeno que es el causante de más de 250 condiciones médicas, ¿no? Y hoy es un tema he estado hablando con varias personas, amigos que conocen o que tienen a alguien que tiene alguna enfermedad autoinmune, ¿no? Y pues bueno, hay muchísima información de lo que es las enfermedades autoinmunes, hay un repertorio de cuáles, de todas las que son y nuevas que se empiezan. Es impactante que cada vez más gente joven está teniendo este tipo de condiciones. Me encantó como lo explicó el doctor, que es como el golpe de estado de nuestras células y que en vez de defendernos nos empiezan a atacar, ¿no? Hoy tenemos a dos, bueno, una de las personas que está aquí a aclarar, que es Bere, que va a contar su historia, ha tenido por eso quedamos un poquito atrasados, porque estábamos luchando con la conexión, no ha podido conectarse. Entonces lo que quedamos, porque obviamente ella tiene un mensaje muy poderoso que compartir, es que lo vamos a hacer al revés. Vamos a empezar con la parte médica, en lo que Bere arregla su conexión, y si no se arregla su conexión, ella posteriormente a esta sesión, ella se va a hacer un live donde ella va a contar un poco de su historia. Ella tiene lupus, ya tiene lupus detectado desde que ella tiene 12 años y también tiene la condición de Hashimoto, que se la detectaron hace unos cuantos años. Y bueno, ella va a explicar eso. Si no se puede hacer en esta sesión, se hará posteriormente a este live. Y ahorita, pues la verdad es que a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención es ver cuánta cantidad de profesionales en la salud, de eminencias científicas, voltean a ver pues la tecnología natural, ¿no? Métodos alternos para poder optimizar la salud, que ya pasó la etapa en donde era nada más, la etapa reactiva de nada más era ver cómo curar, y si no se puede curar, donde ya no tienes remedio, tienes que vivir mal. Ahorita los médicos pues tienen más apertura de investigar y buscar maneras alternas, por lo menos para mejorar el estado de la calidad de vida, ¿sí? Entonces ahorita yo tengo la bendición de poder, pues ahora sí contarla con la amistad de una eminencia médica. Es un excelente ser humano. Los que lo conocemos como el doctor Edgar. Es un señor que tiene un corazón increíble, que para mí esto vale más que cualquier título profesional, pero que además tiene el título profesional y tiene pues todo el antecedente de estudios. Él es médico cirujano con especialidad en epidemiología. Él ha visto muchos casos y tiene un material muy interesante que nos va a compartir. Entonces vamos a empezar con el doctor Edgar. A ver, ¿dónde estás, doctor? Vamos a... Ay, siempre me pasa esto, que jalo primero el material. A ver, ahí estás. Ahí estás. Vamos a ver. Muy bien. Listo, doctor. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la paciencia y me encanta cada vez más, ahora sí que estos doctores que están más, se toman el tiempo del poquito que tienen para aprender estas tecnologías nuevas. Muchísimas gracias, doctor, que también ya tenemos un rato intentando y gracias que lo logramos para poder tener buen audio. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muy bien, muy bien, de muy buen
el nivel de querer transmitir conocimientos relacionados con enfermedades autoinmunes. Entonces, gracias por invitarme, Edgar Lezama. Mi nombre es Edgar Lezama, soy médico epidemiólogo y bueno, desde que conocí esto estoy más que enfocado en querer transmitir cada vez diario. Hay algo nuevo con mucho sustento científico que le da validez a esta nueva tecnología, ¿no? Entonces, encantado de que, Pati, me invites, de que estemos aquí platicando, charlando sobre un problema muy importante desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de salud pública. Oye, pues muchísimas gracias. Antes de que, pues, yo sé que traes un material que vas a compartirnos, pero fíjate que esta es una pregunta de mi parte, creo que de muchos. Queríamos saber un poquito, bueno, hay muchas enfermedades autoinmunes, cada vez hay nuevas, ¿no? O sea, por ejemplo, el síndrome de Crohn o Lyme disease, que es algo que pues, no se empieza a escuchar hace pocos años. ¿Nos puedes explicar nada más un poquito de estas condiciones? Porque a unas personas les llega más temprano, a unas nunca les llega. ¿A qué se debe? O sea, ¿y qué es esta enfermedad autoinmune? Un poquito más general. Muy bien. Mira, este es un grupo de enfermedades diversas, con un espectro clínico diverso. Algunas enfermedades clasificadas como enfermedades autoinmunes son localizadas y otras son generalizadas. ¿Cuál es el común de estas enfermedades? El común es que hay un proceso inflamatorio crónico y hay cambios celulares. Hay cambios, en algunos casos llega a haber cambios que originan fibrosis, y esos cambios que originan fibrosis desafortunadamente son los peores, los que complican pues la vida de las personas, ¿no? Entonces son enfermedades que afectan el tejido conectivo, así lo llamamos, son los tejidos, y que tienen todas ellas un común. Son enfermedades que se producen por una respuesta de nuestras propias células. Nuestras propias células atacan a nuestras propias células, por eso son problemas autoinmunes, ¿no? Entonces, eso es algo complejo, algo que tiene una explicación, tiene varios componentes, pero ya están enfocándose a cuáles son esos posibles factores relacionados. No es un único factor, son varios factores. Son prácticamente un artículo en diciembre agrupaba cuatro factores, que ellos son los que se relacionan directamente con la aparición de esas enfermedades, ¿no? Son enfermedades relativamente comunes. Se estima que en algunas partes del mundo 1 de cada 5 personas puede tener alguna enfermedad autoinmune. ¿Por qué? Van a decir, bueno, doctor, pero ¿por qué? Bueno, como epidemiólogo lo sé, porque nosotros nos dedicamos a estudiar la distribución de las enfermedades, y cuando vemos la etiología de algunas enfermedades, como muchos de personas que estarán escuchando les va a sonar raro, pero la arteriosclerosis, arteriosclerosis, es una enfermedad autoinmune. Y antes pensábamos que eso tenía que ser un problema metabólico, ¿no? Otro problema también que tiene que ver con cáncer, y que ahí está, no se sabe qué, así como lo clásico que decimos, ¿qué es primero el huevo o la gallina? No sabemos si es primero el cáncer y después la autoinmunidad, o primero la autoinmunidad y luego el cáncer. Pero la relación entre estos dos problemas en médicos está más que descrito. Entonces, es un espectro muy amplio, ¿no? Repito, 1 de cada 5 personas puede tener algún problema autoinmune. Wow. Qué impacto, ¿no? Que todos podemos cargar con esa capacidad con esa probabilidad de poder cargar con una de estas, ¿no? Entonces no existe un patrón entre las determinadas enfermedades. Todas, como que el común denominador es esta actividad de las células, ¿verdad? Sí, todos tienen en común una inflamación, un proceso inflamatorio. Dentro del proceso inflamatorio voy a hablar algo médico, porque incluso sé que hice una invitación a algunos médicos que tal vez nos estén escuchando. Ellos sabrán que la reacción inflamatoria es una serie de eventos en donde tiene que ver muchas proteínas. Interleucinas se llaman específicamente, y estas interleucinas, es muy técnico lo que voy a decir, intervienen directamente en la producción de anticuerpos, en la producción de inflamación, en la producción de daño. La inflamación crónica, recordemos que la inflamación crónica origina o puede ser la causa de cáncer. Es la causa de que los tejidos pierdan su función normal y de fibrosis, ¿no? Cuando hablamos de una inflamación crónica, estamos hablando de que esa inflamación crónica puede dar origen a cáncer. Y ojo, la obesidad es un problema de inflamación crónica.
La diabetes es un proceso de inflamación crónica. Cuando estudiamos las defunciones por cáncer, un porcentaje muy importante de esas defunciones de cáncer son pacientes diabéticos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues lógico que está más que descrito que la inflamación es un proceso crónico que puede desencadenar displasias y que puede terminar en cáncer, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de esto. ¿Y por qué algunas personas tienen más inflamación que otras? O sea, ¿por qué algunas personas? Miren, en los problemas autoinmunes está también muy bien estudiado y hay factores genéticos que esos son importantes, pero las condiciones genéticas de cada persona no explica en realidad por qué hay personas que tienen mayor predisposición que otras, ¿no? Es una serie de eventos. El siguiente evento que hay que considerar es un factor ambiental. Por ejemplo, un dato interesante es que nosotros convivimos con cerca de 80,000 sustancias químicas, 80,000 sustancias químicas, y estas sustancias químicas han aparecido en los últimos años. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, podemos inferir, sin que sea una causa-efecto, podemos inferir que la exposición a sustancias químicas que se está elevando podría estar relacionada con la aparición de problemas autoinmunes, ¿no? Al estar expuestas nuestras células a diversas sustancias químicas, sustancias extrañas a las que nunca se había estado expuesto en la historia de la humanidad, en estos 6 o 7 millones de años que hemos evolucionado, pues al estar expuestos producen cambios disfuncionales en el sistema inmune que originan que nuestras propias células ataquen a nuestras propias células, produciendo problemas inflamatorios crónicos y con un espectro muy diferente que pueden ser desde localizados a diseminados. Wow. No, pues que de verdad que ahí sí que ahorita con tanta, como vivimos, con tanto químico, con tanta contaminación y cada vez peor, pues más, pues no tenemos salvación casi, ¿no? Bueno, sí hay monedas, pero yo sé que traes un material, Edgar, y no quisiera yo, pues ahora sí que pues quitar tiempo a este material tan valioso que preparaste. Entonces, lo que vamos a hacer, voy a compartir tu material en lo que puedas ir compartiéndonos esta información tan valiosa. Si tienen preguntas, vayan escribiéndolas para que al final de que el doctor Edgar nos comparta su material, podamos ir sobre esas preguntas que vayan teniendo y vayan surgiendo. ¿Les parece? Esto no va a ser una entrevista mía, va a ser una entrevista de todos, pero trae el doctor un material muy interesante que no le quiero quitar más tiempo y que nos vaya compartiendo. Aquí voy a compartir el material y mientras voy a estar aquí abajo pendiente de las preguntas que se vayan surgiendo. Muchísimas gracias, doctor. Aquí le dejo el stage. Muy bien, gracias. El tema es un tema muy interesante desde el punto de vista de salud pública. Llama la atención por la prevalencia relativamente alta. Sin embargo, también es importante mencionar al inicio de esta práctica que en realidad voy a hablar de los problemas autoinmunes como un problema de distribución, como un problema que está afectando a las personas y no tanto como desde el punto de vista clínico. Más bien, el enfoque que le voy a dar es un enfoque sumamente epidemiológico, dado que, repito, las enfermedades se distribuyen ampliamente. No se alcanza a ver esta diapositiva, hay una distorsión, pero voy a tratar de hacer una mejor descripción. Fíjense que para los problemas autoinmunes se está describiendo ya en los últimos artículos, estoy hablando de artículos, no de libros, que hay cuatro factores relacionados con los problemas autoinmunes. Uno es el factor genético, o sea, está más que estudiado que quienes tienen problemas autoinmunes en la familia se asocia a un gen o una serie de genes que se transmiten de una generación a otra. Eso es un factor. El otro factor son factores ambientales, la exposición a humo, la exposición a sustancias tóxicas, a contaminación. Eso es un factor que detona un problema de autoinmune. El siguiente punto, y muy importante, es un desbalance inmunológico, que podría ser originado por un problema infeccioso. Este está más interesante. Y por último, algo que me llama la atención y que es el motivo por el cual empecé a estudiar más a detalle esto, es el estrés oxidativo como tal. El estrés oxidativo, ¿sí me están escuchando? Perdón. Sí, ahí está. Sí, el estrés oxidativo como tal. Entonces tenemos cuatro factores
relacionados con las enfermedades autoinmunes. Factores genéticos, factores ambientales, desbalance inmunológico y estrés oxidativo. Bueno, entonces empezaron a las siguientes investigaciones de hace 15, 20 años, empezaron a decir, bueno, si, la siguiente, por favor, si nuestro genoma no ha cambiado básicamente en mucho tiempo, ¿por qué se están desarrollando estos procesos? Bueno, la respuesta está en que hemos estado expuestos en los últimos años a más de 80,000 sustancias químicas. 80,000 sustancias químicas que, aunque han sido aprobados, no sabemos el efecto que tienen. Y el efecto sobre el sistema inmune no está del todo bien estudiado y se relaciona la aparición de estas enfermedades con la exposición a estos factores ambientales. Por lo tanto, los factores ambientales juegan un papel muy importante. ¿Cuáles son esos factores ambientales que se relacionan con problemas autoinmunes? Bueno, son sustancias químicas, todas las sustancias químicas que pueden imaginarse se relacionan, son agentes infecciosos. Voy a poner el ejemplo de virus de la hepatitis C y VIH. El estrés como tal, la carga emocional que tenemos, la carga de hormonas que nos podemos desarrollar nosotros mismos, neurodermatitis, ¿no? Clásico, neurodermatitis, personas que tienen un problema de estrés y desarrollan una alergia que finalmente es un estado autoinmune. Hormonas, las hormonas está bien relacionado, las mujeres a cierta edad o con el embarazo aparecen o disminuyen el espectro clínico de estas enfermedades. Algunos fármacos, drogas, la alimentación, el aumento de peso, comportamientos diversos, ¿no? La siguiente, por favor. Una más, por favor, Pati, otra más. El estrés oxidativo, ¿qué pasa con el estrés oxidativo? Esto es algo muy importante y que se le está dando cada vez más peso, ¿no? El estrés oxidativo, la acumulación de radicales libres de sustancias tóxicas que se producen, es normal que se produzcan sustancias tóxicas, radicales libres, es normal. Desde el ser humano, desde que empezó a crear las células, desde muchísimos millones de años previos a donde hemos llegado, el estrés oxidativo ha estado presente. Sin embargo, el exceso de estrés oxidativo, eso es lo malo, es lo que está originando células inflamatorias que causan liberación de sustancias relacionadas con la inflamación que se llaman interleucinas, algo muy técnico, citocinas, un nombre muy específico de esas sustancias, que con el paso del tiempo, la exposición crónica produce daño. Pero ¿cuál es lo importante de esto? Es que ya se ha estudiado, y cada vez con más estudios, que el factor NRF2 está inmiscuido en esto. El desequilibrio entre, por un lado, la producción de radicales libres y por otro lado, en la activación del NRF2, un desequilibrio de estos dos elementos importantes es lo que origina finalmente el agravamiento, la presencia de problemas autoinmunes, ¿no? Por lo tanto, la hipótesis, el artículo lo menciona ahí, que ustedes podrán ver en la parte inferior, este desequilibrio solo podría evitarse cuando las enzimas antioxidantes actúan de mejor forma, como la superóxido de dismutasa y la catalasa. Entonces, un paciente que tiene problemas autoinmunes, con esta activación del NRF2 y consecuentemente estas enzimas, va a mejorar su condición. La siguiente, por favor. La epidemiología aquí está muy interesante. No tenemos estudios que sean muy confiables, dado que es una enfermedad que depende, el diagnóstico de esta enfermedad, de estas enfermedades, depende de cuestiones económicas, ¿sí? El diagnóstico de un problema autoinmune podría ser un diagnóstico caro, detección de anticuerpos, autoanticuerpos, etcétera. Es un método caro, por lo tanto, no todos los países cuentan con información necesaria, pero vamos a tomar en cuenta la información de nuestro país vecino, en donde estiman, así de manera muy, muy rápida, que existen 23 millones de estadounidenses norteamericanos con esta enfermedad. 23 millones. O sea, cuando yo vi esto dije, sí, es un verdadero problema. Y estas 23 millones solo se consideran 24 enfermedades autoinmunes. Sin embargo, el número real de estas enfermedades autoinmunes es muchísimo más grande y puede ser de 80 hasta 120 enfermedades. Si consideramos estas 80 o 120 enfermedades, entonces el número
el número de personas con un problema autoinmune puede ser lo doble, cerca de 50 millones. 50 millones de personas con problemas autoinmunes es un número muy, muy importante. En México, si podemos extrapolar los datos, imaginémonos nada más que nuestra familia o en las personas que convivimos, 1 de cada 5 podría tener un problema autoinmune. La siguiente, por favor. Si vemos, los problemas autoinmunes se distribuyen en todo el cuerpo. No tienen, bueno, afectan los tejidos, pero los tejidos están en todo nuestro cuerpo, así es que todo nuestro cuerpo se ve afectado por problemas autoinmunes. Algunos problemas autoinmunes son localizados, otros problemas autoinmunes son diseminados, pero no hay órgano que se salve, ¿sí? La mayoría de nuestros órganos puede ver afectado. Lo que más pensamos cuando son problemas autoinmunes es en articulaciones. Sin embargo, hay en ojos, en riñones, en páncreas, ¿no? En fin, en casi todos los órganos hay problemas autoinmunes que pueden causar daño. La siguiente, por favor. Luego, en algunos casos, las enfermedades autoinmunes ocurren cuando las células de nuestro propio cuerpo atacan a células sanas, células que se encargan de defendernos contra básicamente virus y bacterias. Por alguna razón, que lo vamos a ver más adelante, cambian esa selectividad y atacan a nuestras propias células. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la enfermedad de Graves, una enfermedad de la tiroides. Se producen autoanticuerpos que afectan la glándula tiroides. Como resultado, el órgano afectado, la tiroides, se sobreestimula y, bueno, producen una intolerancia al calor, una pérdida de peso inexplicable, ojos saltones, hipertensión, temblor, ¿no? Un hipotiroidismo por un problema autoinmune. Hay otro en el cual unas células de la sangre, de células blancas, células T, pueden atacar a células y tejidos como cuando por ejemplo, cuando destruyen células que producen insulina. Y esta condición se llama diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1, en la diabetes tipo 1 básicamente es un problema autoinmune, en las cuales las propias células de linfocitos T afectan las células productoras de insulina. La siguiente, por favor. Entonces, ya con esto nos vamos perfilando de ver cómo se distribuyen estas enfermedades. Otro factor relacionado son los factores genéticos. Y aquí en estos factores genéticos hay un grupo de proteínas muy específicas que se llaman antígeno leucocitario humano. Este antígeno leucocitario humano tiene un subgrupo de células denominadas complejo mayor de descompatibilidad, y hay ya bien estudiadas, bien identificadas algunos proteínas que cuando se presentan, cuando una persona las tiene, los hace susceptibles o los hace con mayor riesgo de desarrollar alguna enfermedad autoinmune, como por ejemplo el HLA-A1, B8, DR3, que de alguna manera es un factor genético muy importante, muy estudiado. La siguiente, por favor. Otro factor relacionado con esto, bueno, continuamos con los factores genéticos. Algunas veces los genes, un grupo de genes está totalmente vinculado con un problema infeccioso, con un problema de autoinmunidad. No solamente es un gen, sino una cadena, una familia de genes. La siguiente, por favor. Este es un esquema muy bonito, lo acabo de tomar, lo acabo de bajar. Esto ejemplifica mejor. En el centro está todas las enfermedades autoinmunes. Imaginen que en ese centro hay entre 80 y 120 enfermedades. Y dicen, bueno, ¿cómo se produce la enfermedad? Lo primero que tiene que haber es un factor ambiental. Un factor ambiental, virus, una enfermedad viral, bacteriana, contaminación, etcétera, ¿no? Un factor ambiental que cuando se reúne con un problema, con un factor genético, origina una enfermedad, una de esas 120 enfermedades, ¿no? Entonces tiene que haber los dos mecanismos necesariamente para que se desencadene una enfermedad autoinmune. Hay algunos genes que nos protegen contra ciertos problemas autoinmunes y hay otros que los favorecen, ¿no? Entonces también ya están bien estudiados qué genes se relacionan con X enfermedad autoinmune. La siguiente, por favor. La distribución de la enfermedad a nivel mundial no se conoce, porque, repito, hay problemas económicos ligados a diagnósticos. Sin embargo,
si podemos hacer estimaciones y consideramos estas 120 enfermedades, el 20% de la población mundial puede tener alguna de estas enfermedades. Entonces la distribución es amplia, por supuesto que el espectro es diferente, va desde una enfermedad que no produce tanto daño a una enfermedad que produce muchísimo daño. La siguiente, por favor. Aunque hay problemas autoinmunes muy bien definidos que todo el mundo puede conocer de ellos, puede saber cuáles son, pues la artritis reumatoide, Sjögren, síndrome de Sjögren, ¿no? Dice, en automático sabemos que son problemas autoinmunes. Sin embargo, hay otras enfermedades que se relacionan con problemas autoinmunes y que no los estamos identificando como problemas autoinmunes, como la arteriosclerosis o algunos problemas, trastornos psiquiátricos, ¿no? Entonces, imaginémonos que tenemos arteriosclerosis y que nadie está pensando que es un problema autoinmune, cuando en realidad lo es, o un problema, un trastorno psiquiátrico, desarrollamos esquizofrenia, y en realidad pensamos que es por factor genético, que también lo tiene, pero no pensamos que sea por un factor de autoinmunidad. Imaginen ahí la gravedad de esto, desde mi punto de vista. La siguiente, por favor. Otro rasgo importante de las enfermedades autoinmunes es la prevalencia que existe en mayor proporción en las mujeres que en los hombres. Esto está más que conocido porque en el área médica una mujer tiene, de todas las enfermedades autoinmunes, el 80% lo desarrollan las mujeres. ¿Y esto por qué? Bueno, porque recordemos que las mujeres tienen su condición biológica es diferente a la de los hombres, ¿no? Espero que esto no cause muchas dudas al respecto, pero te diré algo que desde recién nacidos, cuando tenemos un recién nacido prematuro y sabemos que es mujer, tiene mayor probabilidad de sobrevivir que cuando es hombre, ¿no? Es una cuestión biológica muy importante. La naturaleza así nos hizo, la evolución así nos hizo. Bueno, esta respuesta inmune más fuerte en las mujeres que en los hombres tiene sus ventajas para sobrevivir. Tienen mayor probabilidad de sobrevivir a infecciones. De hecho, las vacunas tienen una mayor proporción de que en las mujeres funcionen mejor las vacunas que en los hombres. Sin embargo, ¿por qué? Porque producen más anticuerpos. Sin embargo, cuando se produce un problema autoinmune, este sistema inmune más robusto las hace susceptibles a problemas autoinmunes, ¿no? Entonces, imaginemos que es una mujer, hablando por género, es una mujer que tiene un sistema inmunológico más robusto. Cuando produce autoanticuerpos, pues por supuesto que va a producir unas células más agresivas contra sí misma. Esa es la explicación, una de las explicaciones que dan. La siguiente, por favor. Otra de los problemas que se relacionan con género son los problemas hormonales. Y ahí sí, todos conocemos que hay enfermedades, la mayoría de las enfermedades autoinmunes en las mujeres pueden aparecer a partir de la pubertad. Poco después de la pubertad son hormonodependientes. Algunas enfermedades autoinmunes se desarrollan con el embarazo, otras, al contrario, durante el embarazo tienden a disminuir o a desaparecer. Sin embargo, el papel que juegan las hormonas es muy importante, ¿sí? La siguiente, por favor. Y en los hombres, si se desarrolla una enfermedad autoinmune, en realidad tenemos menos riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes, pero cuando lo desarrollamos en forma más grave. Hay una disfunción en la inmunidad que a los hombres los hace desarrollar una enfermedad autoinmune más fuerte cuando la desarrollan, ¿no? La siguiente, por favor. Después vamos a empezar a hacer una caracterización de la enfermedad. Aunque no soy el experto en enfermedades autoinmunes, haré una descripción muy general. La fuente bibliográfica está al pie de cada diapositiva, porque finalmente no soy yo el que digo eso, sino finalmente es una revisión que hice. El espectro de las enfermedades es variable. Afecta puede ser un órgano, como el caso de la tiroiditis de Hashimoto, la enfermedad de Addison o la diabetes mellitus tipo 1, o puede afectar en forma sistémica, como el lupus eritematoso sistémico, la esclerosis, síndrome de Sjögren
o las vasculitis sistémicas, ¿no? Entonces, en verdad que esto, cuando empezamos a estudiar esta parte, pues las enfermedades autoinmunes en verdad es un mundo, ¿no? Es un mundo de manifestaciones que pueden ser localizadas o diseminadas. La siguiente, por favor. Asimismo, como se presentan, puede ser un órgano o diferentes órganos, pues el manejo debe ser también, es complejo. Se presentan distintos síntomas y el manejo debe ser por distintos personales de la salud. Por supuesto que sí, porque cualquier órgano del cuerpo puede afectarse y las manifestaciones pueden ser diferentes. Las especialidades y subespecialidades que tratan a estos pacientes también es complejo, ¿no? La siguiente, por favor. Hay una distribución mundial. Sin embargo, en algunos países notifican un mayor número de enfermedades que otros. Los estudios indican que en todos los países hay problemas autoinmunes. La diferencia es que en algunos países se puede hacer el diagnóstico por laboratorio mucho más fácil que en otros, por las cuestiones económicas. Las pruebas para diagnosticar o confirmar una prueba autoinmune relativamente requiere un proceso que es más complejo, por lo tanto es más caro. La siguiente, por favor. Vamos a hacer una descripción de cada una de estas enfermedades, de las más frecuentes, porque tendríamos que hacer una descripción de 100, pero las que tienen una manifestaciones clínicas más importantes y las que en mayor frecuencia vemos y conocemos. Básicamente empezamos con el lupus eritematoso. Esta es la clásica enfermedad autoinmune. Puede afectar cualquier parte del organismo. Presenta distintas manifestaciones clínicas y la prevalencia de la enfermedad es de 50 pacientes, 50 personas por cada 100,000 habitantes. Entonces, es una enfermedad relativamente frecuente. En México, por poner un ejemplo, en México, para comparar la cifra, tenemos la tuberculosis, que es también un problema de salud pública, tenemos entre 25 y 30 casos por cada 100,000 habitantes. Entonces, imaginemos que el lupus sistémico tiene el doble de casos de tuberculosis, al menos en México. Estas cifras no las podemos extrapolar a otros países, pero en México, para que nos demos una idea, es el número aproximado de casos. La siguiente, por favor. Hay otras enfermedades, como el síndrome de tifosfolípidos, que aquí básicamente inicialmente se hacía una descripción y se pensaba que solo este síndrome producía alteraciones en las venas, en las extremidades, trombosis venosas y trombosis arteriales. Después empezó a asociar con muertes fetales, trombocitopenia, pero en los últimos años ya se ha estudiado y presentan también manifestaciones fuera de estas que ya se habían descrito clásicamente, como son problemas en las válvulas, valvulopatías cardíacas, insuficiencia suprarrenal y necrosis ósea vascular. O sea, estamos aprendiendo más de estas enfermedades. La siguiente, por favor. Otra de las enfermedades clásicas es el síndrome de Sjögren. En esta se caracteriza por una ausencia de lágrimas, una resequedad en la boca, etcétera, ¿no? Esta es una de las más frecuentes, de las enfermedades autoinmunes más frecuentes, una prevalencia del 2 al 5% de la población general. Fue descrita hace más de 70 años, bien descrita hace más de 70 años, pero últimamente se ha investigado que el síndrome de Sjögren puede ser secundario a una enfermedad, por ejemplo, a la infección por virus de la hepatitis C. El síndrome de Sjögren produce varios subtipos, varios subgrupos clínicos, y algunos de estos subtipos son originados o pueden ser originados por el virus de la hepatitis C. Repito, no quiere decir que todos los pacientes con hepatitis C van a desarrollar síndrome de Sjögren. Sin embargo, algunos pacientes que tienen hepatitis C pueden desarrollar síndrome de Sjögren. La siguiente, por favor. Esclerosis sistémica. Esta sí es una enfermedad incluso ahí mismo se menciona en la presentación, de las más aparatosas, porque recordemos que nuestros tejidos tienen cierta elasticidad, cierto movimiento que permiten hacer que nuestra vida sea normal. Sin embargo, empecemos a pensar que nuestros tejidos se vuelven rígidos y que cada vez se vuelven más rígidos, tanto los músculos, los tejidos como por dentro. Entonces, esta es una de las enfermedades autoinmunes de las más impactantes, ¿no? que conocemos. La siguiente, por favor. La relación entre virus y enfermedades autoinmunes es cada vez más estudiada. Hay enfermedades virales
como el virus de la hepatitis C, que producen secundariamente algunos problemas autoinmunes. Hay algunos problemas también, por ejemplo, con el virus de la inmunodeficiencia humana, que han sido relacionados con ciertos casos de síndrome de Sjögren, con vasculitis sistémicas o con un síndrome similar al lupus. Entonces, aquí la relación entre un problema viral y un problema autoinmune está relacionado. Recordemos que las células podrían estar produciendo anticuerpos contra el virus, pero por algún problema que más adelante vamos a ver, puede haber una equivocación y se equivocan y atacan a nuestras propias células. La siguiente, por favor. Otro tema muy importante y que cada vez, me da pena decirlo, pero es cada vez más frecuente, edades más tempranas, son las enfermedades autoinmunes y su relación con cáncer. Aquí la relación es bidireccional, como bien lo dice, ¿no? O sea, no sabemos qué es lo primero, si el cáncer y después las enfermedades autoinmunes, o primero las enfermedades autoinmunes y el cáncer. Por ejemplo, las neoplasias, cáncer, son más frecuentes en los pacientes afectados de la mayoría de enfermedades autoinmunes que la población general. Y se estima que los síndromes linfoproliferativos son 30 o 40 veces más frecuentes en poblaciones con síndrome de Sjögren. Pero también, por otra parte, las manifestaciones clínicas de autoinmunidad se presentan con relativa frecuencia como síndrome paraneoplásico, por ejemplo, en el caso de encefalomielitis o neuropatías sensitivas autoinmunes, asociadas al carcinoma pulmonar de células pequeñas. Entonces, aquí es lo que decíamos, no se sabe qué es primero si el huevo o la gallina, pero la relación está más que estudiada. La siguiente, por favor. Un problema que pensaríamos que es problema metabólico es la arteriosclerosis, pero sin embargo, ya también las nuevas investigaciones mencionan que la arteriosclerosis es un problema de autoinmunidad. Esto nos da pie a nuevas investigaciones para saber qué es lo que pasa en la población general. La siguiente, por favor. Otros problemas relacionados con enfermedades autoinmunes son problemas, ¿no? Aquí los problemas psiquiátricos y autoinmunes frecuentemente, y hay dos problemas como, por ejemplo, la esquizofrenia y el síndrome de hiperactividad. Ambos se relacionan como problemas autoinmunes. Entonces, cuando terminamos de hacer una revisión como esta, nos damos cuenta que las enfermedades autoinmunes, en primera, son muy frecuentes. Segunda, sabemos parcialmente su etiología, pero se relacionan con muchas otras enfermedades. La siguiente, por favor. Podríamos tener algunos datos epidemiológicos confiables. Por ejemplo, en España, en el 2017, estiman que de forma general el 9% de la población tiene algún problema de autoinmunidad. Aquí vemos cómo a mayor edad, mayor riesgo. Eso observa en la población de España. En el grupo de 18 a 34 años ya hay un 5% de personas que desarrollan algún problema autoinmune, y el pico máximo se observa entre 55 años y más, en donde el 13% de la población, 26%, una de cada 4 personas aproximadamente, tienen el desarrollo de esta enfermedad. La siguiente, por favor. Pero bien, ahora vamos a entrar ya de lleno. Ya hicimos una descripción general, ya sabemos cómo se distribuyen, pero ¿qué es lo que pasa en realidad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué ¿por qué se producen lesiones en diferentes órganos y tejidos? Y esto sí es algo que cuando empecé a hacer la revisión dije, bueno, pues vamos a ver qué es lo que está pasando. Entonces escogí las enfermedades más representativas. Repito, son muchas enfermedades, pero las más representativas las seleccioné, y una de ellas, por supuesto, que es la artritis reumatoide. Y aquí, en la artritis reumatoide está este conocimiento general, que es un problema que afecta a las articulaciones, el líquido sinovial, es decir, el líquido que está entre una articulación y otra. Para quienes no son médicos, las articulaciones, que es la unión de dos huesos, en ese momento las que tienen movimiento, ambos huesos están revestidos con una capa de tejido, y entre este tejido hay un líquido lubricante, ¿verdad?, que se llama líquido sinovial. ¿Qué es lo que pasa en el problema de artritis? Que en ese líquido sinovial se liberan sustancias, se llaman citoquinas, proinflamatorias, o que inician la inflamación, y hay muchos radicales libres. Estos radicales libres producen inflamación, y es un círculo vicioso que atrae más células,
inmunológicas, por lo tanto, ese problema inflamatorio se vuelve cada vez más fuerte, más agresivo. Con el transcurso de la enfermedad, estas especies reactivas relacionadas con el estrés oxidativo favorecen la destrucción de cartílago y favorecen la destrucción ahí ya no hay proliferación o producción de líquido. Voy a poner puse este cuadro en donde nos queda claro. Hay una medición de laboratorio que todos los que estamos en esto conocemos, que es la medición de T-bars, ¿no? Es la medición de estrés oxidativo. Bueno, en este artículo lo que hicieron fue medir el estrés oxidativo a través de T-bars en personas que estaban con crisis o en pacientes que tenían remisión de un problema de artritis reumatoide. Lo pongo ahí porque se dieron cuenta que tanto T-bars estaban elevados como enzimas que iban a neutralizar, que el propio cuerpo produce enzimas que van a tratar de neutralizar los radicales libres. Por eso en este cuadro, no quiero que se confundan, hay una elevación de T-bars, hay una elevación de enzimas que neutralizan esos radicales libres, pero están ahí porque van a tratar de neutralizar los radicales libres que están produciendo daño. Entonces, les voy a empezar ya a manejar. Entonces, imaginémonos que una persona que tiene artritis reumatoide o un problema autoinmune, porque en general todos se caracterizan básicamente por lo mismo, lo podemos ayudar a nuestras articulaciones a neutralizar estos radicales libres de forma natural con un activador natural. Entonces, ahí vamos, ¿no? La siguiente, por favor. Hay otros problemas como el lupus eritematoso sistémico. En esta enfermedad del lupus eritematoso también se relaciona, existe un incremento de estas proteínas que inician la inflamación, que podrían producir, con el paso del tiempo, producen sustancias reactivas al oxígeno, es decir, radicales libres. El aumento de esas especies incrementan la actividad de enzimas que van a neutralizar esos radicales libres, como la superóxido dismutasa, para contrarrestar posibles daños. Y bueno, pues básicamente aquí es otro de los ejemplos en los cuales está relacionado las enzimas antiestrés, sí, antiestrés oxidativo. La siguiente, por favor, la siguiente. La psoriasis también es una de las enfermedades más comunes, y la aterosclerosis, en los cuales aquí comparten mucho de la etiología, y ambas producen daños en los tejidos que finalmente producen cambios celulares, porque hay daño al DNA, y este daño al DNA se caracteriza por una pérdida de la función del tejido, que desencadena problemas serios, problemas graves. La siguiente, por favor. Otras enfermedades también relacionadas con esto se van directamente al intestino y producen ahí, hay dos grupos de enfermedades, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. En estas sucede exactamente lo mismo. Hay sustancias reactivas al oxígeno y el nitrógeno, los cuales producen daño. Entonces, así nos podemos pasar revisando las 120 enfermedades, y en todas vamos a encontrar el común, que es la producción de radicales libres debido a una disfunción en el sistema inmune y que producen daños, y que a su vez es un círculo vicioso, que a mayor estrés oxidativo, mayor daño, más sustancias que producen inflamación, y bueno, es un cuento de nunca acabar, que finalmente en algún momento pues acaban con la función de las personas, la función normal de las personas. La siguiente, por favor. ¿Y qué es lo más actual que tenemos? Lo más actual, y digo lo más actual porque tenemos desde los clásicos sustancias, fármacos que se utilizaban para tratar los problemas autoinmunes, metotrexate, etcétera. Después, antiinflamatorios, no esteroideos, ácido salicílico, el clásico, y otros más, y todos ellos con efectos secundarios. Después empezaron a ver, y que todavía está utilizándose bastante, son la terapia biológica, pero pues ninguno de ellos es efectivo. Cuando hay varios tratamientos para tratar una serie de enfermedades, lo que nos indica es que ninguno ha sido efectivo. Y con problemas autoinmunes es el clásico ejemplo. Hasta el momento siguen haciendo investigaciones porque los tratamientos que se han establecido no son efectivos. Conocemos a muchas personas, problemas de
La autoinmunidad con terapia biológica es sumamente cara, no es accesible a todos, son muy, muy caros y bueno, es lo más actual en cuanto a instituciones. Sin embargo, ya están viendo las nuevas investigaciones, ya están observando esto que les hablé. Este esquema está muy bonito, me gustó mucho porque habla en realidad de procesos metabólicos. En esos procesos metabólicos que están en verde, son procesos en la cadena de transportación de electrones en la mitocondria. Ojo, la mitocondria tiene que ver con esto. En estrés oxidativo, en sustancias, enzimas que tratan de neutralizar estos problemas. Todas ellas se conjuntan para actuar sobre proteínas que en realidad son proteínas normales. Digamos, tenemos una proteína normal, pero cuando esa proteína normal le cargamos con esos factores que están en verde, lo que van a originar son cambios en la estructura de esas proteínas que se llaman epítopes, cambios epítopes en esas proteínas, que esos cambios, es decir, hay un cambio de la estructura de esas proteínas que nuestras propias células detectan como anormales, porque ya no son normales, ya se cambiaron por esos factores, y entonces nuestras propias células afectan esas proteínas. ¿Cuál es el resultado de esto? Las enfermedades autoinmunes. Ahí están clásicamente la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren, pero ojo, y es aquí donde tenemos antes, pueden revertir esto. ¿Sí? Aquí lo dice el artículo, hay varios artículos de eso, ¿no? Entonces, quienes tienen un problema autoinmune, por supuesto que van a evitar en mayor medida, no es el tratamiento como tal, pero van a evitar en mayor medida. Recordemos que las enfermedades autoinmunes tienen 4 factores: estrés oxidativo, factores ambientales, factores genéticos y problemas de inmunidad. Con activación del NRF2, que recordemos que tiene la facilidad, la propiedad de inactivar radicales libres y también producir modificaciones genéticas, modifica más o menos 500 genes, estaríamos controlando un 50% de los factores relacionados con los problemas autoinmunes. La siguiente, por favor. Y bueno, las investigaciones aún así siguen avanzando. Otro de las nuevas terapias que están proponiendo es la activación de proteínas dependientes de NRF2. Eso es lo que ya está viendo. De hecho, quienes me siguen en Facebook, el día de ayer publiqué algo de lo que están viendo ahorita, en donde dice que ya la activación de NRF2 está viéndose como un objeto terapéutico para tratar las enfermedades autoinmunes. La siguiente, por favor. Y luego hay otro grupo de proteínas que se llaman inflamasomas. Esas proteínas inflamasomas están dentro de las células. Si estamos hablando, es decir, ya cambiamos, el área de la medicina ya está cambiando de nivel macro a nivel micro, ¿no? Y en las enfermedades autoinmunes estamos llegando al nivel molecular. El problema autoinmune se está tratando a nivel molecular. Las terapias biológicas se están tratando a nivel molecular. Sin embargo, esto es más nuevo. Los inflasomas son grandes complejos intracelulares que inducen inflamación, producen inflamación en respuestas a señales tanto dentro de las propias células como señales fuera de las células, endógeno, exógeno. Y estos inflamosomas regulan la producción y liberación de citoquinas proinflamatorias, y es interleucinas, lo que llamamos interleucinas. Y esto es muy bueno porque juega un papel defensivo contra las infecciones. Hasta ahí está bien. Eso es algo normal. Sin embargo, los inflamasomas también han estado implicados en la patogénesis de una amplia gama de afecciones autoinflamatorias causadas por la desregulación de la vía NRF2. De regulación de la interleucina. Es decir, las interleucinas en condiciones normales son buenas porque nos defienden, pero en condiciones exageradas o cuando no hay un factor infeccioso biológico al que van a afectar, producen autoinmunidad, y los inflamasomas son las responsables de esta respuesta inflamatoria, ¿sí? La siguiente, por favor. Y ese es otro esquema más del mismo artículo, en donde está claramente descrito cómo el NRF2, el factor editorio nuclear tipo 2,
que actúa como detoxificador o neutralizador de radicales libres, incrementa el sistema de la glutatión, incrementa los genes de la familia tiroidoxina. Este incremento tiene la finalidad de disminuir las sustancias reactivas al oxígeno, de disminuir el exceso oxidativo y consecuentemente no va a haber inflamación a través de la inflamación de estos cuerpos que vimos anteriormente, se llaman inflamasomas, ¿sí? Entonces, esto tiene un poder importantísimo. O sea, esto explica por qué la activación del NRF2 ayuda a controlar los problemas de inflamación derivados o como consecuencia de los problemas de interleucina que se producen en las diversas enfermedades autoinmunes. Yo pensaba en la mañana, un activador de NRF2, el tomar un activador de NRF2 no es una cuestión de voy a tener fe para que me lo quite, no, o sea, está descrito, no es un producto milagro, no es así como que tómate esto y con esto se te va a quitar la inflamación crónica, no, tenemos un mecanismo claramente definido que actúa sobre un mecanismo que no nos estaban enseñando en farmacología, sino otro mecanismo muy potente, muy poderoso, ¿no? La siguiente, por favor. Finalmente, bueno, como parte de esto, la evidencia actual también, entonces tenemos que el factor de transcripción de NRF2 es un factor clave en la citoprotección, en la protección celular. Los inflamasomas representan reguladores centrales de la inflamación y aquí es donde tiene que ver el activador de NRF2, evita que esos inflamasomas actúen. Por lo tanto, no va a haber inflamación. Existe una evidencia creciente de la relación que existe entre NRF2 y inflamasomas en diferentes niveles. Todos los estudios, diversos estudios, apoyan lo siguiente: la activación de NRF2 inhibe los inflamasomas y consecuentemente la inflamación. La siguiente, por favor. Hay otros artículos, nada más le quiero poner uno, en donde ustedes pueden ver la fecha de publicación reciente, en donde habla sobre esto, ¿no? Sobre la relación que hay en NRF2 y la activación de diversos componentes. Bueno, la siguiente, por favor, ya como en la recta final de esta plática, podemos concluir, bueno, podemos sacar muchas conclusiones, pero las más importantes desde mi punto de vista es que el papel del NRF2 en este tipo de patologías está descrito ampliamente. O sea, ya no hay así como que es que está en investigación, no. La evidencia cada vez más fuerte. Alguien puede decir, oye, quiero, ya de repente alguien me cuestiona, me dice, oye, quiero metanálisis. Espérame, esto está reciente, esto tiene poco tiempo. Es como si le pidiéramos en los años 45, 50 a diversos médicos que empezaban a usar penicilina, que le dijéramos, oye, muéstrame unos metaanálisis del uso de penicilina en ese tiempo. No, pues nos iban a mandar por un tubo, ¿no? Sí está pasando con esto. No hay metaanálisis porque esto es muy reciente. La activación de NRF2 y los efectos en la salud es reciente, ya tenemos varios años y hay cada vez muchísimo más evidencia. En NRF2, buscado en PubMed, para el día de hoy hay más de 10,000 artículos. 10,000 artículos. Con eso les digo todo. Y cada vez se incrementan más. La activación del NRF2 por sí solo no es el tratamiento de las enfermedades autoinmunes. O sea, también me debe quedar claro. O sea, decir, oye, es con eso te vas a curar, ese tratamiento, no. No, sin embargo, lo que va a favorecer es una calidad de vida, una mejor calidad de vida. Y lo que siempre decimos, si están tomando 2 o 3 medicamentos, posiblemente cuando están tomando una activación del NRF2 de forma natural, pues van a disminuir esa dosis, ¿no? El tratamiento médico es el principal factor que debe emplearse para tratar estas enfermedades. Mientras la evidencia científica no nos diga lo contrario, el tratamiento médico sigue siendo lo mejor. Sin embargo, tenemos algo que va a coadyuvar, que va a favorecer, y la evidencia que tenemos en nuestros pacientes y la evidencia de que íbamos a presentar o que vamos a presentar, pues así lo indica, ¿no? Entonces, ese testimonio que se va a presentar no es un testimonio por algo divino. Tiene una solidez científica bien sustentada. Las evidencias científicas indican que el activador NRF2 que actúa como un coadyuvante muy poderoso en este tipo de patologías. ¿Sí? Y por último, lo que ya está cada vez más en mayor investigación es que los nuevos tratamientos se estarán enfocando en terapias
como las relacionadas con el factor NRF2. O sea, diversos artículos mencionan exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Buscar cómo dentro de las células se producen respuestas saludables, favorables para evitar problemas de autoinmunidad. Y bueno, pues hasta aquí es lo que les he preparado. Muchas gracias por su atención. Yo espero que haya dudas porque este tema desde el punto de vista médico es apasionante. No soy el experto en las enfermedades autoinmunes, pero lo único que quise hacer es una descripción desde el punto de vista epidemiológico, ver qué es lo que tenemos y bueno, relacionarlo con nuestro activador NRF2 que más que demostrado sigue siendo hoy un suplemento que nos da calidad de vida. Muchísimas gracias, doctor. Qué excelente información. He aprendido, no sé ustedes, pero yo he aprendido muchísimo. Que me llegó mucho que las mujeres somos más propensas y me cae mucho el 20 porque las personas que conozco con alguna condición de autoinmune, la mayoría, de hecho, yo creo que no conozco a ningún hombre con una condición autoinmune. Que yo conozca son mujeres. Y evidentemente mencionaste una lista bastante extensa. Sin embargo, también hay varias condiciones que se presentan o que se van descubriendo. Una de las preguntas que nos hicieron es si el Lyme disease se considera una enfermedad autoinmune. Sí, sí, sí. Sí, posiblemente no esté bien escrito, pero cada vez cada vez se van sumando una lista más grande a estas enfermedades autoinmunes. Sí, sí, sí. Entonces, muchos problemas infecciosos, no se sabe qué es lo que origina. Incluso un problema autoinmune puede complicar un problema infeccioso. Entonces pasa con lo mismo de cáncer y problemas autoinmunes, no se sabe qué es primero. No se sabe si primero es una enfermedad que puede propiciar o favorecer el desarrollo de una enfermedad autoinmune, o una enfermedad autoinmune puede propiciar el desarrollo de otra enfermedad diversa, ¿no? Wow. Y por ejemplo, evidentemente nosotros prevenir, si prevenimos, todos somos propensos, y si se juntan esos 4 factores, boom, pues se puede presentar. Y nosotros al activar nuestro NRF2, no teniendo presente la enfermedad autoinmune, pues reducimos mínimo un 50% de que se presente. Para las personas que ya tienen una enfermedad autoinmune, me preguntan también aquí con un caso de artritis, ¿qué dosis adicional al medicamento que están tomando se recomiendan de NRF2 y en NRF1? Muy bien. Bueno, dependiendo de la gravedad del caso, hemos visto respuestas. También algo muy importante y que tal vez no lo mencioné, pero que está aplicando para todos. Quienes estamos estudiando nutrigenética y nutrigenómica, que ya nos está apasionando el tema y estamos muy metidos en eso, en nutrigenética y nutrigenómica. Quienes más desarrollan estos temas son en España y ahí estamos tomando un curso, lo quiero decir. No estoy hablando a ciegas, estoy hablando con todo el conocimiento que debe ser al dar una práctica como estas. Hay factores genéticos que están muy bien relacionados con esto, ¿no? Entonces, la dosis, ¿cuál es la dosis inicial? ¿Cuál es la dosis ideal? Ayer me hicieron igual otra pregunta. ¿Cuál es la dosis ideal? La dosis ideal es con la cual el paciente se siente bien. Hay pacientes cuya carga de la enfermedad es mayor y puede ser una dosis de hasta 3 cápsulas de activador NRF2, ¿no? Hay quienes, tenemos el caso de una paciente espectacular, que estaba muy, muy grave su cuadro, por ahí lo vimos en algunos momentos circulando, y esa persona con una sola cápsula mejoró notablemente. Entonces, ¿de qué depende esto? Cada persona tiene un cuerpo diferente, unos genes diferentes, que no podríamos establecer la dosis exacta. Sin embargo, estándar, si con una no responde bien, puede ser máximo 3. Y digo máximo porque con eso un activador NRF2 como el que tenemos es muy potente, que con eso empezamos a observar cambios muy importantes. Y activador NRF1 que nos va a ayudar con las mitocondrias, que también se relacionan las mitocondrias con problemas autoinmunes. Bueno, pues lo escrito es que sean 2 cápsulas al día. O sea, que si hay una persona, por ejemplo, que tiene un grado de esclerosis múltiple o Lyme disease, en un caso que ya todos los órganos están totalmente atacados, recomiendas que inicien con una cápsula, y si no están viendo el resultado, ¿en cuánto tiempo le suben a 2 o a 3? ¿En cuánto tiempo crees tú que ellos deben de esperar para decidir si suben la dosis?
del NRF2? Mira, iríamos con dosis, hay que caracterizar cada caso, ¿no? Pero idealmente, si tiene un problema muy grave que está afectando la movilidad, de manera inicial estaríamos con 3, ¿no? Con 3, y podríamos estar disminuyendo en un mes a 2 y en el siguiente mes a 1, ¿sí? No podríamos iniciar con dosis mínimas esperando respuesta, porque entonces lo que queremos es la recuperación rápida de las personas, ¿no? Queremos que no se sientan tan mal. Entonces, si está muy grave, le dificulta la movilidad, hay una desviación de las articulaciones severa, está postrada la persona, iniciaríamos con 3. Si el cuadro no es tan grave, apenas se diagnosticó, está tomando un tratamiento que sí le está funcionando, pero tiene efectos secundarios y quiere dejarlo, bueno, pues puede empezar con 1, ¿no? Es así como podríamos estar manejando esta dosificación. Perfecto. Yo creo que esto va a quedar muy claro, porque yo creo que hay personas aquí con alguna de estas condiciones, y esto causa siempre la pregunta, ¿no? De cuánto tomo, cuánto inicio. Y nosotros, pues, aunque también estamos empapados de la información, pues no somos médicos. Entonces, aprovechar que, pues, hay muchos médicos en esto, y qué mejor, nosotros no podemos jugar a ser médicos, pero sí tenemos la bendición de tener los médicos aquí respaldando y que nos puedan dar ese tipo de respuestas, ¿no? Excelente, doctor, muchísimas gracias. De verdad que le agradezco muchísimo esta información tan enriquecedora. Ahorita terminando este live, esténse pendientes porque va a haber un video, porque Bere les grabó un video contándoles un poco de su historia. Gracias, Bere, por compartir. Quiero decirles que definitivamente tenemos que cambiar esa mentalidad de por qué esperar, lo que dice el doctor, porque todos podemos ser propensos o podemos cargar una genética y tal vez más propensa a ciertas enfermedades, y que si se junta con otros factores ambientales, incluso emocionales, porque todos podemos tener un bache en nuestra vida porque esa es la vida, o sea, va a ser de arriba hacia abajo. Y si estamos abajo, el factor ambiental, el factor genético y Brum se presente, ¿por qué esperar cuando hoy, si estás sano, cuando tienes hoy la posibilidad de una manera natural de mínimo un 50% de probabilidad, o sea, quitando todo lo que es oxidación e inflamación, de poder amortiguar esta situación y prevenir? ¿Por qué esperar a vivir con una condición? Y yo quiero decirles que tengo gente cercana a mí que vive con condiciones autoinmunes, y es un cambio de vida. Es un cambio de vida, es tomar medicinas el resto de tu vida, hemos visto cosas maravillosas con gente que tiene una condición de estas y se está activando, como dice el doctor Edgar, no cura, pero sí la calidad de vida, pues les va a mejorar, así no tuviesen la opción de reducir esa oxidación y esa inflamación. Sin embargo, pues está ahí, porque esto no cura. Entonces, de verdad que sí quiero hacer un llamado de verdad de conciencia del poder de la prevención. Es mejor prevenir que aprender a vivir con una condición médica. De verdad se los digo. Si no, me imagino, creo que todos conocemos, desafortunadamente, creo que la mayoría conocemos a gente cercana con con algún tipo de condición. Y también algo que me llama mucho la atención y que es real es que estas condiciones tardan, sobre todo en países tercermundistas, en México. Mi hermana le pasó con el síndrome de Crohn, que 4 años pensaron que tenía anorexia, y muchos años después es cuando detectaron el Crohn, y ya que este daño había progresado. Entonces, no se detectan fácil. No esperen a que suceda algo. No esperen si tenemos en las manos algo que nos puede ayudar a prevenir este tipo de enfermedades. Y pues ya con esto terminar. Muchísimas gracias a todos por estar presentes. Compartan. La manera de compartir, porque este es un grupo cerrado, es que la persona que te invitó a este grupo alza la mano, y estas personas te va a decir cómo poder compartir esta entrevista y esta información a quien quieras que tú la veas, porque creo que es importante crear conciencia. Y si quieres saber de lo que es la activación, lo mismo, ya puedes comentar abajo, y la persona que te invitó a ver esta plática te va a decir todo lo que tienes que saber. Y también este grupo es de ustedes. Aquí hay muchos médicos, pueden ustedes, siéntanse en la libertad de preguntar, y aquí están los médicos que también pueden ver y poder contestarnos estas preguntas. No tiene que ser durante la entrevista, pueden ustedes hacerlo, porque este es un espacio para ustedes, ¿sí? Muchísimas gracias, y bueno, gracias otra vez, doctor Luisa, por todo este tiempo, por esta maravillosa presentación y por este material tan importante.
y nos estamos viendo pronto. Saludos y estés pendiente por el video de Bere, por favor. Pendiente. Ahorita va a estar en vivo. Gracias. Gracias.